Saludos cordiales, bienvenidos al programa En sus Palabras, les saluda Eddie Romero como de costumbre. Hoy nos hemos trasladado a la parroquia San Ignacio de Loyola. Aquí vive Monseñor Raúl Correbó, él es obispo emérito de la diócesis de Choluteca. Con él queremos conversar para conocer sobre su vida, su ministerio sacerdotal y episcopal. Acompáñennos para conocer de este obispo misionero que ha dado su vida por Honduras. En sus palabras, hoy queremos conversar con Monseñor Raúl Correbó. Él es obispo emérito de la diócesis de Choluteca. Estamos aquí en su residencia, ya está con nosotros. Gracias, Monseñor, por atendernos. Vamos a preguntarle primeramente, Monseñor, ¿quién es Monseñor Raúl Correbó? Bueno, soy un sencillo humano, ciudadano de Honduras, donde he vivido más tiempo, pero soy nativo de Canadá. Y también ciudadano de Cuba. Ya iremos conociendo por qué estos tres lugares. Queremos comenzar conociendo sobre su vida, Monseñor. Es originario de Quebec. ¿Cómo estaba constituida su familia? Mi familia, yo soy miembro de una familia bastante amplia. Éramos en total 15, 11 varones para ayudar a mi mamá y cuatro hembras. ¿Sí? Pero nunca estuvimos juntos, porque cuando salí para estudiar ya no había nacido el último. Entonces, juntos no estuvimos 15, pero somos 15 en total. ¿Sí? ¿Qué recuerda de sus papás? A mi papá era un hombre de negocio. No era el hombre que educaba a los hijos, era mi mamá. Nosotros nos daba todo lo que necesitábamos para estudiar, para comprar cosas, pero la educación de familia es mi mamá que nos la dio. ¿Y de su mamá qué recuerda, Monseñor? Pero mi mamá era una mujer muy sencilla, muy organizada, muy ordenada, que habría podido ser monja. Pero ella ha sido consagrada siendo madre de familia. Ella rezaba por la mañana, por la noche y durante el día. No nos dábamos cuenta, pero era una persona que... yo le hablaba cuando decidí de ser misionero. Mi mamá dice, si yo hubiera conocido eso, yo hubiera sido misionero, yo también. Qué hermoso. Monseñor, queremos preguntarle, ¿qué soñaba ser de niño usted? Desde los 5 años, me acuerdo, yo empecé la clase a los 5 años. El primer día, la profesora que nos puso en línea, éramos 7, 8, 10, no me acuerdo, y nos preguntó a cada uno qué iba a hacer cuando fuera grande. Uno dijo, vaya a ser mecánico, yo agricultor, o no sé, profesional. Y a mí me preguntó, yo no lo sé, pero no lo dije porque tenía miedo que me molestaran el resto de mi vida. Quería ser sacerdote. ¿Desde muy pequeño? Sí. ¿Por qué quería ser sacerdote? Yo a los 5 años, no sé por qué, pero hay que tomar en cuenta que mi mamá tenía 2 hermanos sacerdotes y una religiosa. Entonces yo, siendo joven, yo iba a pasar mis vacaciones en la casa de mis abuelos maternos. Y ellos en aquel momento, cuando tenía 8 años, ellos eran seminaristas. Y cuando tenía 10 años, ellos se ordenaron sacerdotes, los dos. Entonces yo fui criado un poco al lado de ellos, para las vacaciones. Y ellos nunca me preguntaron qué iba a hacer, solamente mi abuela. Entonces dije, yo quiero ser sacerdote, pero no lo diga a nadie. Y en mi ordenación sacerdotal, al momento del banquete y la comida, yo aviso a la gente, dije, la única que sabía lo que iba a hacer es mi abuela. Y yo pregunto a mis tíos sacerdotes, ella se lo dijo, yo no, nunca lo dijo. Interesante. ¿Usted a los cuántos años ingresa al seminario? El seminario menor a los 13 años. Nosotros el bachillerato era de 8 años, que preparaba para cualquier vocación o profesión. Entonces yo entré a 13 años y terminé a 21 años.
¿Qué le dijeron sus papás, su mamá, su papá cuando usted les dijo quiero ser sacerdote, ya cuando estaba por ingresar? Mi mamá me dijo que ella también quería ser religiosa, pero en aquel momento ella no conocía ningún lado. ¿Sí? Mi papá, él era hacer lo que nosotros queríamos. Nunca, de ninguna manera pusieron obstáculo para hacer lo que yo quisiera. Yo me iba al colegio, tenía 13 años, soy yo que llevaba el dinero para pagar la mensualidad. Yo salía solo, mi pueblo, tenía 13 años, en bus, llegaba a la ciudad de Quebec y me iba al seminario y empezábamos el curso así. ¿Y cómo conoce a los padres javerianos? Eso fue, yo tenía por más o menos 19 años. Con un compañero mío habíamos decidido de ir a Estados Unidos, pero con jalón. Y fuimos a la frontera. Para que no nos arrestaran, tomamos el tren para llegar al otro lado, primera estación. Y cuando llegamos a la estación, la policía estaba ahí, nos arrestó y nos trajo a la frontera de Canadá. ¿Iban de manera ilegal? Ilegal. Y ahí conoció a los padres. Entonces, eso arruinaba nuestro viaje. Entonces, ¿dónde íbamos a ir a dormir? Entonces, mi amigo, Piero Pablo Barry, me dice, yo tengo un tío en las misiones extranjeras. Vamos a verlo y a ver si dormimos allá. Nos fuimos allá y pasamos varios días. Y cuando llegamos, los seminaristas estaban de viaje, de una excursión. Entonces el superior nos recibió. Nos vino a comer, nos llevó a comer con él y todo eso. Y al día siguiente nos íbamos. Entonces el superior general, Monseñor Edgar La Rochelle, me habló conmigo, me dio revista de las misiones extranjeras. Entonces se me olvidaron las revistas en su escritorio, porque no tenía ningún interés en eso. Después él sale y me viene a acompañar al corredor. Y hay una ventana, me apoyé ahí y empezó a hablar. Nos fuimos, se me olvidó las revistas. Mira que no tenía mucho interés. Entonces, después empecé a leer sobre la sociedad y me interesó porque quería ser sacerdote diocesano. Pero en Quebec había como 1000 sacerdotes para una diócesis, que era mi diócesis. Entonces, cuando leía las revistas que había diócesis de 2 millones de habitantes con 10, 11 sacerdotes, es ahí que decidí ir a las misiones. Vamos a hablar sobre eso de las misiones, Monseñor, porque han sido muchísimos años aquí en Honduras. Vamos a ir a una pausa y al volver seguimos conversando con Monseñor Raúl Corribó, conversando sobre su vida, sobre su ministerio sacerdotal y sobre su ministerio episcopal. No nos cambie. Seguimos conversando con Monseñor Raúl Corribó, él es obispo emérito de la diócesis de Choluteca. Monseñor, antes de la pausa nos habíamos quedado en su decisión de ser misionero de las sociedades extranjeras, misionero javeriano. Son 8 años de formación los que tuvo, ¿o cuánto tiempo que le tocó estudiar? No, yo estudié en total 5 a 26, 21 años. 23 años. 23 años en total. Sí. Una vez ordenado, ¿lo ordenan sacerdote en Quebec? Quebec, sí. Yo fui ordenado en mi parroquia, Quebec. ¿Cómo fue todo esto de su ordenación, Monseñor? Ha sido una gran fiesta porque en la parroquia del campo y todo el mundo vino a la misa, había como 600 en la iglesia. Y una celebración hecha para el obispo Lionel Audet, que ya había escogido porque él hablaba muy bien. Él cuando hacían una homilía era un encanto. Y tuve la suerte que él aceptó. Yo me acuerdo, yo fui ordenado en junio, pero en enero teníamos la visita del superior general.
y me preguntó si iba a ser ordenado. Dije, sí. Y ¿dónde piensa ser ordenado? Dice, en mi parroquia, y yo tengo invitado a un obispo. Y me dice, si no lo llamo yo, ¿qué va a hacer? Vamos a cancelar. Pero no cancelaron. No, porque normalmente debía pedir permiso al superior, pero no, me encontré con el obispo y me dijo sí enseguida. Interesante. Una vez que lo ordena sacerdote, ¿cuál es su primera misión? La primera misión fue Cuba. ¿Por qué decidió ir a Cuba? Yo no decidí, yo. Mire, antes de la ordenación nos piden cuáles son los lugares donde pueden ir. En aquel momento teníamos Cuba, Argentina, Perú, Japón, Filipinas. Yo había escogido primero Japón y segundo Cuba. Pero ellos, como tenían una salud muy frágil, dicen, va a estar mejor en Cuba. Porque en Cuba el clima es muy bueno, un poco como Honduras, pero más caliente un poco. Entonces me nombraron a Cuba. ¿En Cuba qué le tocó hacer, monseñor? Cuando llegué, el primer año, yo estuve en la parroquia, porque estaba aprendiendo el español y la historia de Cuba. Eso. Y después me enviaron en una parroquia, estuve allí casi 3 años. Pero como era después eso de la Covadonga, en un año, no recuerdo qué año, recogieron como unos 6 sacerdotes y los expulsaron. Mis compañeros mayores fueron expulsados, yo no, porque no me conocían, no estaba en la lista. Entonces me quedé en Cuba y de 40 sacerdotes misioneros que éramos, nos quedamos como 7 para cubrir todo y de otras diócesis que no tenían sacerdote. Fueron 10 años que estuvo en este país. Sí, 10 años en Cuba. ¿Qué recuerda de los cubanos? Los cubanos son gente muy agradable. Fácilmente usted la encuentra. Yo me acuerdo cuando me iba a Cuba, de Montreal a La Habana, el vuelo era Montreal, Nueva York. En Nueva York, por casualidad, en el avión, al lado mío estaba un cubano. Empezamos a hablar, le dije que me iba a Cuba, me invitó a ir a cenar a su casa. Los cubanos son así. ¿Sí? Me invitó para encontrarnos y ir a cenar a su casa. Y después de Cuba, monseñor, ¿qué le toca hacer? ¿A dónde lo envían? Yo pasé un año con un sacerdote en una parroquia para mí. Yo tenía 5 parroquias porque muchos sacerdotes habían ido, 5. El domingo yo iba a 4 y el sábado 1. Entonces yo cubría el fin de semana todo. Fue un tiempo duro porque era un poco estricto todo. Había un racionamiento de todo, hasta la gasolina. Yo, gracias a Dios, yo era amigo de un señor que tenía un garaje y me decía, usted cuando venga le voy a saber lo que necesita. De ahí lo nombran a Honduras, lo mandan a Honduras, monseñor, o usted decide ir. ¿Cómo fue? Yo estaba, en Cuba, yo estuve en parroquia y en un momento dado fui nombrado agregado a la Nunciatura de La Habana. Yo pasé 4 años ahí. 4 años como, Sí, con el nuncio. Con el nuncio. Un trabajo de secretario, en la práctica. Sí. Es un trabajo, era un poco duro para mí porque los que trabajan para el Vaticano, los secretarios tienen un curso de Derecho Canónico y 2 años con la academia antes de ser los nobles, la academia para preparar los miembros para ir a una embajada, la Nunciatura, que es una embajada. Después de esto, ¿qué le toca hacer? Después de eso, yo fui nombrado ahí en el Consejo en Montreal, el Consejo General de la Sociedad de las Misiones Extranjeras. Eran miembros 5 en el Consejo. A mí me pidieron de atender América Latina. ¿Cómo ven? Entonces mi trabajo era visitar los lugares donde teníamos misioneros y también iba a otro para conocer cómo funcionaban los demás misioneros de otro país. ¿Y de Honduras cómo conoce? Sí, yo conocía. ¿Y cómo lo envían aquí a Honduras, monseñor? Soy yo que decidí.
¿Usted decidió? Yo dije, yo quiero ir a un país pobre y ver cómo es la evangelización en un país pobre. Y se vino para la diócesis de Choluteca. Yo vine a Honduras y me enviaron a la diócesis de Choluteca. ¿Cuánto tiempo estuvo en Choluteca como sacerdote? Choluteca 74, como 4 años como sacerdote. 4 años como sacerdote trabajando en Choluteca. Sí. ¿Cómo fue esta misión ahí, monseñor? La misión ahí muy bella. Me gustó Choluteca, la gente muy agradable, servicial. Donde quiera que tenían problema había alguien para ayudarme, porque andábamos con viejos vehículos, llantas viejas, entonces cada rato nos quedábamos y pasaba alguien, nos arreglaba todo. Monseñor, al venir a Honduras, ¿qué comida le gustó más? A mí me gustan mucho los frijoles, pero yo tengo un problema de estómago, entonces a veces pero el arroz con pollo, varias de cosas, todo lo que es de Honduras tiene un montón de legumbres que no tenemos en otros países. Frutas, sí. ¿Fue difícil la estancia aquí? No, nada, al contrario, me gustó siempre, y sin dificultad, porque la gente aquí es muy acogedora, y aquí en Honduras la gente es una gente de fe, nos sentimos hermanos. Yo me acuerdo que viajaba en bus de Choluteca a Tegucigalpa y me encontraba al lado de uno y sabiendo que era sacerdote, él me contaba toda su vida, el problema y todo eso. La misión no solo la realizó en Choluteca, sino también en Tegucigalpa. Sí, nosotros una vez en un país vamos donde nos nombran. Entonces yo vine a Tegucigalpa, Tegucigalpa, no me acuerdo exactamente cuando vine aquí. Pero estuvo aquí de misión entonces, monseñor. Sabemos, monseñor, que le gusta la fotografía, que le gusta la lectura. Queremos hablar de eso, vamos a ir a una pausa y al volver que nos comente un poco esto de la fotografía, porque hemos visto en su oficina que tiene algunos retratos muy hermosos de Choluteca. Esto mucho más al volver de la pausa aquí en Sus Palabras. Seguimos conversando con Monseñor Raúl Corribó. Estamos ahora en la capilla del Santísimo de esta residencia donde él se encuentra. Detrás de nosotros, Monseñor, Jesús Eucaristía, el primer amor, podríamos decir, por quien dejó todo y se fue de misión, se hizo sacerdote y después obispo. Así fue. Antes de la pausa, Monseñor, hablábamos que a usted le gusta mucho la fotografía, la lectura, escribir. Si nos habla sobre eso. Bueno, la fotografía desde la edad de 11 años yo hago fotografía. Yo era 11 años, yo era niño casi, todavía. Y me compré una cámara más o menos de 1 pulgada por 2, que me costó $1. Y empecé a sacar fotos con eso. La primera foto fue en paisaje de invierno. Y ahora no encuentro esta cámara, no sé dónde está. Y después me compré una cámara cuando estaba estudiando, sobre todo en teología, una buena cámara. En aquel momento la moda era diapositivas que proyectábamos. Y después me compré cámara como la Nikon que tiene aquí, después que otra marca Nikon y otra. Sí. Yo tengo 2 buenas cámaras. Sí, de Choluteca me imagino que hizo muy bonitas fotografías. Yo tengo, no me acuerdo porque yo tengo, habría que verme en los álbumes que tengo. Qué bueno, monseñor. Hablábamos antes que después de ser ordenado sacerdote y del trabajo que realizó en Cuba y en Honduras, ¿es nombrado obispo? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Qué hacía? ¿Cómo fue su nombramiento? Bueno, yo estaba en Choluteca con Monseñor Marcelo Gerín. Y cuando llegué, yo fui a la parroquia de la catedral. Pero poco tiempo, Monseñor Marcelo venía a la catedral a hablarme. Y el párroco me dice, tú sabes que él no acostumbra a hacer tantas visitas a los sacerdotes porque está solo y estará enfermo. Usted debería ir. Entonces, a un momento dado, yo acepté ir allá, pero pensando de 1 año o 2. Pero Monseñor Marcelo al llegar ahí me dice, tú te ocupas de todo.
porque era el obispo titular, pero no funcionaba para... Entonces yo me quedé prácticamente de obispo de 76 hasta el 80 me nombraron. Era vicario general en eso. General, sí. Al ser nombrado vicario general, ¿cómo fue? La llamada del nuncio, me imagino. Sí, bueno, es Monseñor Marcelo que pidió. Y el nuncio me llamó una vez, me dice, ya usted es nombrado obispo para el Papa Juan Pablo II. Sí. Hay una nota muy curiosa, le dicen que no puede decirlo hasta las 12 del siguiente día, pero recibe una llamada antes. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Bueno, es que yo fui nombrado, pero me dijo, usted no puede decir o publicar antes de las 12 de la noche. Y me llama un periodista de la capital, no me acuerdo quién era, a las 5. Dice, Monseñor, queremos entrevistarle, ya usted ha sido nombrado obispo. Dice, no, todavía no. Sí, señor, porque ya tenemos la noticia del Vaticano. ¿Usted no le podía confirmar nada? No podía, porque había prometido. ¿Y qué hizo? Llámame en otro momento, te voy a hablar, pero ahora yo no sé nada sobre eso. Me imagino, Monseñor. Fueron muchos años, del 80 hasta que le tocó presentar su renuncia. Me comentaba que fueron más de 50,000 jóvenes que pudo confirmar en esta labor misionera. Sí. En Choluteca yo he visitado la gran mayoría de las comunidades. En vez de, por ejemplo, hacer la confirmación en un lugar y toda la gente viene yo prefería ir a su comunidad para conocer a la gente y conocer el lugar. Y cuando hablamos de algo que conocimos. Entonces yo conocí casi toda la diócesis, las montañas. Yo iba a Lomo de Mula, a los Alpes. Dejábamos el vehículo aquí, el Lomo de Mula. Yo he ido mucho a Lomo de Mula a confirmar. Interesante, Monseñor. Ahora se encuentra con estas personas que han de tener ya muchísimos años, pero que eran jóvenes en aquel momento. Sí, a veces yo camino en un centro aquí como Cascadas, Multiplaza, un centro de comercio, y algunos como de ustedes de su edad me saludan, pero como lo conocí a 14 años, yo no sé quién es. Dice, usted me confirmó. Y en las cajas, cuando las colonias, me saluda, ¿sí? Usted es sacerdote, sí, de Choluteca, sí, me conoce, usted me confirmó. Y yo lo creo porque he confirmado 50,000 jóvenes. ¿A cuántos jóvenes le tocó ordenarlos sacerdotes, Monseñor? 26. 26 sacerdotes. Sí. ¿Clero de Choluteca? De Choluteca, todos. Todos. Cuando llegué a Choluteca, a la diócesis, había un sacerdote hondureño y 39 canadienses y un cubano. Yo doné 26 y después Guido Plan de yo ordenó. De manera que actualmente hay como 40 sacerdotes todos hondureños. Todo. Me imagino que es un cariño muy especial a la diócesis de Choluteca, de quien fue obispo, Monseñor. Sí, porque en Choluteca es el lugar donde yo conozco a la gente. Yo la conocía, ahora menos. Y yo conozco todos los lugares, que sea la montaña más lejana. Yo conozco el lugar porque he viajado en eso y con tiempo. No era con moto o vehículo que vamos rápido. El Lomo de Mula. Y al Lomo de Mula, cuando pasaba aquí, que la mula era el dueño, estaba ahí, no quería avanzar, es ella que mandaba, no yo. Pero así pudo conocer muchísimos lugares. Sí, yo estuve todos los rincones, la gran mayoría. Sí. Qué bueno, Monseñor. Hay algo muy particular, después de su retiro, usted decide quedarse en Tegucigalpa, aquí en Honduras específicamente. ¿Por qué se queda y no parte como muchos javerianos que les ha tocado volver a Canadá, Monseñor? Mire, normalmente al terminar nuestro trabajo aquí, uno se va a Canadá, a nuestra casa, una casa para 100 personas. Pero yo prefiero quedarme aquí porque mi salud está bastante buena y el clima aquí es bellísimo. Y aquí yo conozco a la gente. En Montreal voy a llegar al aeropuerto, nadie me va a saludar. Y aquí es muy raro que vaya a un lugar donde no encuentro a alguien que me conozca.
y que yo conozco, una vez que estamos hablando, ya recuerdo de dónde vienen, todo eso. Y eso es algo muy interesante. Yo voy a llegar a Canadá, salvo algunos miembros de la sociedad, los demás no lo conozco. ¿Qué le gusta hacer a Monseñor Raúl en su tiempo libre? Me gusta hacer música, leer, escribir, aunque escribo para mí, que no va a ser publicado. Yo escribo sobre la situación del país, sobre que usted no podría leer aquí. Interesante, Monseñor. Sabemos que ha escrito varios libros, especialmente para la misión. No, yo no he escrito poco. He escrito artículos, pero he publicado libros, porque en un momento dado me encontré con el historiador José Reina Valenzuela y me contó que tenía un manuscrito desde años y que no estaba publicado. Me dije, ¿me prestas un manuscrito? Me dijo, sí. Entonces, por casualidad, encontró a Rolando Sierra, que era estudiante en historia en la universidad. Entonces, yo dije, yo tengo un manuscrito, lo podría leer a ver si vale la pena de publicarlo. Entonces, él lo leyó y a los 3 días me dice, sí, vale la pena. Entonces, yo lo publiqué y fue la primera publicación, que no tenía nombre. Y después seguimos publicando 32 con el título Ediciones Subirana, con un logo Subirana. Interesante, Monseñor, y todo esto en favor de la cultura del país. Claro. Lastimosamente, Monseñor, el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta hermosa entrevista sin que usted nos regale la bendición. Bueno, yo quiero saludar a todo este pueblo bueno que yo quiero. Yo tengo amigos de todos los rincones, sobre todo del sur, y me siento muy feliz de encontrarme y que quisiera seguir más años hasta que el Señor me dé la salud. Entonces, en este momento, al terminar esta entrevista, yo quiero implorar la bendición del Señor sobre todo el pueblo de Honduras. Primero, este equipo de televidentes que están aquí, y los demás que trabajan en Canal 48. Entonces, yo pido al Señor que bendiga a todo el mundo, que dé salud y que tengamos la paz en este pueblo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchas gracias y saludos una vez más a cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de otro de sus programas En sus palabras, en donde les contamos la vida de nuestros presbíteros y obispos. Hoy hemos entrevistado a Monseñor Raúl Correvó. Les quiero invitar para que continúen en la sintonía de su programa, agradeciéndoles su gentileza, su cercanía, su fidelidad a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios. Soy Eddie Romero y les invito a orar por nuestros presbíteros, porque la mies es mucha y los obreros siguen siendo muy pocos.